Bienvenidos a Crónica Azul. Hoy vamos a hablar de un tema muy feliz y es acerca de que por fin José de Jesús Corona deja el Cruz Azul. Después de largos 14 años que tuvimos que aguantar a Corona, la mayoría de los años con muchos errores, es verdad que a veces tuvo buenos momentos, pero independientemente de buenos o malos momentos, lo malo que siempre teníamos con Corona es que si le ponía el pie a los técnicos, a las directivas, no podemos decir o asegurar eso. Sin embargo, podemos decir que a veces algunas actuaciones eran muy extrañas, muy raro el bajo de nivel que presentaba en algunas actuaciones, en algunas descalificaciones que tuvimos, en algunos campeonatos, en algunas finales. ¿Cómo no recordar ese campeonato que se nos fue contra Monterrey? Esa final contra Monterrey donde, si no mal recuerdo, Cruz Azul va ganando 2-0 y le da la vuelta a Monterrey 3-2, si no mal recuerdo, con un error terrible de Jesús Corona. Podría enumerar la mayoría de los errores que tuvo Corona, increíbles errores donde parecía que pudo hacer algo más, pudo estirarse mejor, pudo aventarse antes, pudo estirarse un poco más de lo que se estiró, reaccionó mal, reaccionó un poco tarde, reaccionó con poca fuerza de acuerdo a lo que pudo ofrecer. Muchos escenarios así yo como aficionado vi en Jesús Corona. En algún momento cuando inició tuvo muy buenas tardes, pero posteriormente créanme que como aficionado ya nunca más volví a confiar en Corona, independientemente de que no sabemos qué haya pasado, sí o no, que esto se dice, que esto se rumorea, nunca sabremos. Lo que sí puedo decirles que yo como aficionado, yo no confiaba en Corona. Hubo muchos momentos en los que sí me parecía claro que pudo haber hecho más, pudo estirarse mejor, pudo reaccionar antes, pudo reaccionar con más fuerza en varios escenarios, en varios juegos. Y bueno, entre que sí y entre que no, no podemos decir algo que no nos conste, pero lo que sí nos puede constar es que sí, en algunos momentos su nivel o ciertas atajadas o actuaciones dejaban mucho que pensar. Tuvimos que aguantar 14 años, como les decía, podría enumerar todos los errores de Corona, podría platicar un poco de esa final contra el América, donde da una muy buena actuación, pero posteriormente en los penales prácticamente Corona fue inexistente. No lo vimos ni siquiera cerca de parar los penales. Realmente parecía alguien que nunca había jugado el fútbol como portero, ni siquiera tuvimos la sensación de que pudiese, aunque sea, parar un penal en esa final tan horrible contra el América. Podría indicarte otros y otros errores de Cruz Azul y de Corona, remontadas extrañas, increíbles de no creer, etcétera. Afortunadamente, esos 14 años ya pasaron. Ya se fue Vaca, ya se fue el Cata, ya se fue Chaco, ya se fue Torrado, ya se fue Corona. Hoy empieza una nueva época en Cruz Azul, para bien o para mal, pero ya era necesaria esta nueva época. Ya no podíamos seguir con esa misma, pues, sinergia de no saber, de pensar que las cosas eran malintencionadas, que había juegos incorrectos por parte de algunos jugadores, que su lealtad estaba en otra parte. Como les digo, no podemos asegurar nada ni saber, pero al menos esa era la sensación que como aficionados siempre teníamos ahí. Y ahora sí, bien o mal, con buenos o malos resultados que vengan en el futuro, pero será una etapa nueva, una transición, una nueva era y un nuevo comenzar. Y eso es muy bueno para Cruz Azul. Se le desea lo mejor a Corona, a Chaco, a Torrado, a Vaca y todos esos que estuvieron muchos años en el equipo y que en algún momento ya son su salida del equipo. Ya están en otra parte, ya era hora, tardaron mucho en irse. Los aficionados
los aficionados que queríamos otra cosa lo pedíamos porque hay sin duda aficionados que aplaudían mucho a estos jugadores Cata, Chaco, Vaca, Corona, Torrado, etcétera. Hoy ya no es así. Se vislumbra una nueva época. Podrán criticar a la directiva o no, pero al menos en poco tiempo esta directiva se ha hecho o se ha dado a respetar, ha tomado decisiones fuertes que no cualquiera tomaría, al menos por esa parte, controvertidas o no las decisiones, las ha tomado para bien o para mal, y en poco tiempo nos ha regalado la novena estrella. Solo esperemos que no pasen 35 años como con la anterior directiva, 35 años y solamente un campeonato. Eso sería fatal. Para ese entonces ya nos habrán superado Pachuca, Puebla, Mazatlán y todos. Esperemos que con esto que está haciendo la nueva directiva se está dando a respetar, se está dando a entender que sí quiere principalmente el bien para el club. El club siempre va a estar ahí. Jugadores van a pasar, jugadores vendrán, se irán y formarán parte de la historia, pero el club siempre va a estar ahí. Y aparentemente creo que sí estoy viendo acciones donde se está dando a respetar a la institución, al club, y eso es bastante bueno. Como les decía, podríamos seguir contando errores de Corona, incluso con selección, que tal vez también le costaron un poco la titularidad y que nunca fuese a un mundial como portero titular, lamentablemente, porque Corona es verdad que tuvo 1 o 2 años increíbles en Cruz Azul, que tal vez merecidamente debió ser el portero titular. Sin embargo, esos mismos errores, esas mismas oportunidades que en ocasiones tenía, pues no lo proyectaron como un titular indiscutible en la selección mexicana. Pero bueno, ese es otro tema. Con Cruz Azul, pues tuvo buenos campeonatos, tenemos que agradecerle y reconocerle hasta cierto punto que fue campeón de liga, campeón de copa, campeón de la Conca Champions, campeón de la League Cup, si no mal recuerdo, él estuvo de portero, si no es que estuviese otro portero, no lo recuerdo, pero al final de cuentas estuvo en la plantilla, campeón de la League Cup, campeón olímpico. En sí, Corona, su historial es amplio, pero ya era necesario, por fin ya era necesario que se fuese. En teoría, pues no le renovaron el contrato, en teoría él quería un año, en teoría la directiva quería darle 6 meses, estaban en el estire y afloje, pero no llegaron a un buen término. Se cuenta que el día de hoy se acercó el Conejo Pérez y le dio la información de que ya no entraba en planes para la siguiente temporada. Se dice que Corona también, pues no le contestó tan bien o no reaccionó de buena forma. Se dice que hubo como una subida de tono en esta plática, llegando tal vez a una discusión. Al final de cuentas se le informó que ya no entraba en planes, algo sorpresivo porque todo parecía que Jurado se iba a Juárez y Corona se quedaba. Y yo decía ayer en un video, yo todavía tengo la esperanza de que pase algo diferente. Y pasó algo diferente, cosa que le aplaudo a la directiva. Muy bien por esta decisión. Corona ya tiene 42 años, su nivel no es el mismo y sobre todo no es que no sea el mismo de antes, sino que la incertidumbre de si podemos confiar en él o no, la incertidumbre de cuándo su nivel bajará drásticamente por lo que ustedes me digan, esa incertidumbre no es buena para un equipo de fútbol. Hoy empieza todo de cero, hoy prácticamente es un ciclo completamente nuevo, casi una plantilla nueva, una plantilla buena, que después hablaremos de eso, pero es una plantilla buena, parece un buen proyecto, en teoría viene un nuevo estadio, seguiremos viendo cómo avanza estas decisiones de la nueva directiva, pero desde mi perspectiva como aficionado, quiero decir que estoy contento. La institución o esta nueva directiva me ha regalado dos cosas muy buenas. La primera, un campeonato después de tantos años. La segunda, que
Todos los que tenían muchos años en Cruz Azul se les llama vacas sagradas. Ya no hay ninguno de esos. Ya por fin estamos viendo y vislumbrando una etapa nueva en Cruz Azul. Todo eso se lo tengo que agradecer a la directiva y sobre todo agradecería si viene el nuevo estadio de Cruz Azul. Tener un nuevo estadio de Cruz Azul, ir a visitarlo, ir a llenarlo, ir a alentar al equipo con un nuevo estadio, se me antoja bastante. Nos vemos en otro video. Sinceramente estoy festejando que ya Corona no está en el equipo, aunque le deseo que le vaya muy bien. Y también le doy las gracias por las tardes muy buenas que en su momento nos regaló. Y bueno, ya a partir de hoy ya no quiero recordar las tardes que no fueron tan buenas. Buena suerte a todos, que viva Cruz Azul, hasta luego.